una nueva sesión del curso de Ciencias Sociales y podemos ver en la imagen una pintura muy famosa. Es La Última Cena. Seguramente muchos de ustedes tienen colgado este cuadro en sus casas. Lo pintó un extraordinario personaje de la historia universal, que fue Leonardo da Vinci. Escultor, pintor, científico, músico, poeta, es uno de los personajes más interesantes de la historia y él hace innovaciones en este cuadro. Bueno, recordemos también que él pinta la Mona Lisa, ¿no es cierto? La Gioconda, que también es un cuadro súper famoso. Le decía que aquí se nota un paisaje que está en perspectiva. La perspectiva se inventa en esta época. Estamos hablando del siglo XV y en la perspectiva, pues los personajes que están adelante son mucho más grandes. En la época medieval no se encontraba eso. Los personajes y las formas que iban detrás, edificios, paisajes, eran del mismo tamaño. Entonces hay una innovación muy interesante. Y otro es el momento psicológico. Es la última cena, Jesús está departiendo con sus discípulos y en eso les anuncia la noticia bomba. ¿Cuál es? Que uno de ellos lo va a traicionar. Y entonces todo el mundo reacciona, ¿no? Notarán las actitudes, los gestos, quién es el que lo va a traicionar, yo no lo voy a hacer, eh, no es posible. Y bueno, el personaje que lo va a traicionar es ni más ni menos que Judas Iscariote, ¿no? Que lo va a traicionar por 30 monedas. Entonces, ese es un momento clave que sabe coger muy bien Leonardo da Vinci para mostrarnos esta reunión. Ahora, para entender lo que significa el Renacimiento, que es la etapa que vamos a estudiar, tenemos que entender previamente en qué se fundamenta. Y el fundamento es el humanismo. Veamos pues qué cosa es el humanismo. Es un movimiento intelectual que se dio en el siglo XV en la región de Italia y en el que se va a superar una serie de aspectos, como por ejemplo lo que es la eh, mentalidad medieval, ¿no? Acá dice que la difusión de los conocimientos para hacer del hombre un individuo verdaderamente humano y natural, en contraposición a lo divino y sobrenatural que constituyeron la mente del medioevo. El humanismo viene de humanisti, que significa amante de la ciencia, el saber y cultor de las letras. Los humanistas se van a caracterizar precisamente por ser apasionados lectores. Veamos, según la Real Academia Española de la Lengua, qué es el humanismo. Se define como cultivo conocimiento de las letras humanas, movimiento renacentista que propone el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué significa cultura grecolatina? Se refiere a la cultura antigua, a la cultura de los griegos y los romanos, la cultura que se hizo en la antigüedad, el Imperio Romano, los griegos que lo antecedieron. Ese es el significado que nos interesa en este momento. ¿Cuáles son las características del humanismo? Libertad de pensamiento para desterrar el sentido dogmático de cosas e ideas. ¿Qué significa eso? El dogma es una verdad cerrada, una verdad que tú no puedes cuestionar, es una verdad que tú debes aceptar sin ningún tipo de duda. Entonces los humanistas propugnaban libertad de pensamiento. Ellos pensaban de que era válido cuestionar acerca de verdades porque podían tener algún tipo de error. Luego, gran amor a la naturaleza, a la que consideraban fuente de investigación para el progreso de las ciencias. Entonces ellos a diferencia de la época medieval, van a enfocarse en la naturaleza, la van a admirar, van a desear encontrar sus secretos, descubrir cómo funciona la naturaleza. Otra característica es el cultivo de la inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis e interpretación. La crítica es cuestionar, es determinar si es que una cosa es válida o no es válida, es señalar errores. Analizar es descomponer los elementos para poder entenderlo mejor, y interpretar es dar significados a aquello que uno está estudiando. Entonces todo eso hace referencia al cultivo de la inteligencia, ¿no? Es
algo que de alguna manera se da en la época medieval, pero esta vez se va a realizar de una manera mucho mayor. O sea, las personas, los humanistas, van a desarrollar en gran medida estas cualidades. Otro es la tendencia al estudio de los idiomas clásicos como el griego y el latín, y hay un sentido de reacción contra el espiritualismo medieval, ¿no? La gente solamente pensaba en llegar al cielo y la vida en la tierra no tenía de repente tanta importancia como la necesidad de llegar al cielo. Veamos ahora los humanistas, que pueden ser divididos en dos grandes grupos. El grupo de los precursores, los que van a comenzar a cambiar su mentalidad medieval, y luego tenemos a los representantes propiamente del humanismo, que van a inspirar al movimiento renacentista. Entonces veamos a el primero de ellos, es Francesco Petrarca, conocido como el padre del humanismo. Fue un gran filólogo, especialmente de su gramática y lexicografía. Es investigador de la lengua, investigador de los significados, cuál es el origen, cuál es la etimología, ¿no? ¿Por qué esa palabra significa eso? ¿De dónde viene? Esto le permitió estudiar las obras de los clásicos Horacio y Virgilio, además de escribir en latín poemas y epístolas. Su sabiduría fue reconocido por papas, reyes y todas las universidades de la época. Fue muy importante para esa época entonces. Luego tenemos a Juan Boccaccio o Giovanni Boccaccio, uno de los más importantes escritores de todos los tiempos, humanista italiano. Escribió numerosas obras en latín, conocido por el texto de Camerón, que consiste en 100 cuentos cortos divididos en 3 temas importantes: amor, fortuna e inteligencia humana. Miren, ahí es interesante este último, la inteligencia humana, porque en muchos de los cuentos los personajes pueden salir de los problemas en los que caen gracias a su inteligencia, ¿no? A su capacidad de poder encontrar solución a los problemas. Ahora, es interesante el de Camerón porque en el argumento nos narran que son jóvenes aristócratas florentinos, jóvenes ricos, que salen de Florencia, que estaba siendo azotada por la peste negra. Nosotros hemos estudiado qué cosa es la peste negra, y se van al campo, van a recluirse, entran en cuarentena en un castillo, y para no aburrirse, porque no tenían internet, van a contarse cuentos todos los días, y de ahí viene que la reunión, ¿no?, de estos jóvenes en la noche comienzan pues a contarse estas historias que tienen estas temáticas. Sigamos entonces con el siguiente personaje. Este es Erasmo de Rotterdam, que fue un gran personaje holandés, bastante religioso. Su preocupación máxima con los humanistas italianos partió con la fe, los estudios y letras, pero por sobre todo enseñó ser un hombre culto y humano, renovando principalmente la espiritualidad a través de las Sagradas Escrituras, fuente de la religión. O sea, él pensaba que debía retomarse el estudio de las escrituras, ¿no?, el estudio de la Biblia, y que era fuente de valores que permitían a las personas ser mejores. Él tuvo grandes conocimientos de latín y griego, lo que le permitió estudiar en profundidad la cultura clásica. Editó y publicó obras muy importantes, entre ellas el Antiguo Testamento en griego y en latín. Entre las obras que escribió podemos destacar Elogio de la locura, dedicada a otro destacado humanista, Tomás Moro. En ella critica las costumbres, las supersticiones y el fanatismo de sus contemporáneos. Hace una crítica, nuevamente hacemos alusión a ese término, para cuestionar, por ejemplo, que los arzobispos o los obispos tengan grandes riquezas, vivan en los castillos, y él dice: en ningún momento Jesús dijo que sus seguidores tenían que hacer eso, que tenían que enriquecerse, que tenían que tener propiedades, ¿no? Y entonces él hace esa crítica hacia estos personajes. Luego tenemos a Tomás Moro. Tomás Moro, que fue un pensador y teólogo y escritor inglés, él escribe una obra que se llama La Utopía, donde relata la organización de una sociedad ideal. En Utopía encontramos a un náufrago inglés que llega a una isla, y él se queda asombrado porque en esta isla encuentra que la organización es
perfecta, la gente vive en armonía, en paz, hay mucha solidaridad, mucha tolerancia y no hay crimen, no hay violencia, no hay odios. Entonces, esta obra pasa a significar eso, ¿no? Una utopía es un lugar que no existe, un lugar ideal, un lugar perfecto, un lugar a donde uno quiere aspirar a llegar. Tenemos acá otro personaje importantísimo, ¿no? Es Dante Alighieri. Él es un poeta teórico en la literatura, un gran filósofo y pensador en lo que respectó o lo que era la política italiana. Es considerado un hombre sobresaliente en la literatura universal, admirado por su profundidad intelectual. Su obra más famosa, La Divina Comedia, donde narra su descenso al infierno acompañado por el poeta latino Virgilio, autor de la Eneida, a quien Dante admiraba. Y precisamente aquí se constituye lo que significa un precursor del humanismo que va a dar pie al Renacimiento. Porque en el Renacimiento se va a revalorar mucho lo que significó la cultura greco-romana, como se había mencionado. Entonces él toma un personaje de la antigüedad, como es el poeta Virgilio, que escribe la Eneida, donde se narra el origen del imperio romano, y es el que lo va a guiar por este descenso a los infiernos, y él va a conocer cómo distintos personajes, ¿no? de la época antigua van a ser castigados en las distintas capas que tiene el infierno, que tiene forma de cono. Al final, él desciende acompañado siempre de Virgilio y encuentra ni más ni menos que a Lucifer, pero Lucifer está congelado en un lago, está hasta la cintura y tiene 3 cabezas. Es una especie de monstruo como si fuera un murciélago, y en las bocas está masticando por la eternidad a 3 personajes históricos importantes, como son Judas Iscariote, un gran traidor, traicionó a su maestro, y a Bruto y Casio, que traicionaron a el general Julio César, justamente de la época de Roma, de la antigua Roma. Entonces, en Dante se conjuga parte de un elemento medieval que es la religiosidad, ¿no? Al final termina llegando a lo que es el purgatorio y el paraíso. Al final la obra cuenta que tiene una visión de Dios, y ahí se conjugan esos elementos, como digo, de lo que es la época medieval y esta nueva época que está surgiendo, que va a tener su plasmación en lo que es el humanismo. Estos nuevos ideales, este deseo de revalorar la antigüedad clásica y poner al ser humano en el centro del pensamiento. Bueno, ahora ustedes van a ver el video sobre el Renacimiento, es un video muy bueno, préstenle mucha atención porque sobre eso se va a hacer algunas preguntas y cualquier cosa, cualquier duda me la hacen saber.